Miércoles 11 de octubre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este espacio, esta revista de prensa. Vamos con nuestro habitual repaso a las portadas de los diarios que se publican en Córdoba, Diario Córdoba, Diario ABC, Diario El Día de Córdoba. Un día, 11 de octubre, que vuelve a ser un día de después, un día siguiente. Saben que en el tema catalán estamos viviendo hitos, una serie de etapas, y ayer tocó la segunda o la tercera, la cuenta que cada cual lleve, de este desafío secesionista, y hoy toca el día de después. Así que, como sospecharán ya, las tres portadas de los tres diarios de Córdoba son exclusivas prácticamente, en una pincelada, que también hablaremos, sobre lo que ocurrió ayer en el Parlamento de Cataluña. El diario Córdoba, a toda página, no hay más asunto que el catalán, lo tienen. Titula 5 columnas, Puigdemont declara una independencia en diferido. Horas decisivas en Cataluña, titula el diario del Grupo Z, cabecera, por cierto, catalana, como recuerdan. El presidente catalán deja en suspenso la DUI, la Declaración Unilateral de Independencia, y apela al diálogo. Rajoy recibe a Sánchez, fue anoche, y reúne al Gobierno para dar respuesta. Esto está haciendo en esta hora. El Gobierno se reunió a las 9 de la mañana, aún no hay noticia de qué ha ocurrido en ese Consejo Extraordinario de Ministros. También dice el diario Córdoba, desconcierto entre el personal convocado por Òmnium y la Asamblea Nacional Catalana ante el discurso. La CUP anuncia que abandonará la Cámara hasta que se trabaje por la República. Planeta, el grupo editorial, Planeta decide también el traslado del domicilio social a Madrid. El diario ABC, también toda la página es para el asunto de ayer. En este caso, el lugar del Parlamento se va a la calle, a la Plaza Lluís Companys, que es donde se reunió buena parte de los seguidores, de los que estaban de acuerdo con la proclamación de la República. Puigdemont, dice el diario ABC, lo están viendo ahí, chantajea al Gobierno para ganar tiempo, asume la independencia, la suspende acto seguido y trata de sortear el 155, se refiere al artículo de la Constitución, lógicamente, buscando presuntos mediadores internacionales que dialoguen con el Estado represor, y entre comillas esa expresión, Estado represor. La foto, dice el diario ABC, es para la decepción del independentismo. Pendientes de la pantalla gigante, a pocos metros del Parlamento, los secesionistas pasaron de la alegría al llanto por la DUI, que nunca llegó. La DUI, repito, Declaración Unilateral de Independencia. Y el diario El Día, casi toda la página, deja un faldoncillo para el local, pero toda la página prácticamente del diario El Día también la dedican a este asunto. En este caso es el momento previo a la declaración del presidente del Gobierno autónomo catalán. Puigdemont intenta ganar tiempo, titula el diario del Grupo Joly. Hace una ambigua declaración de independencia y la suspende por tiempo indefinido. El Consejo de Ministros decide esta mañana si adopta medidas para atajar la crisis. También destaca el diario El Día que diputados separatistas firman un documento en el que se proclama la República Catalana. Sensación de derrota de un amplio sector de los colectivos que apoyan dice el independentismo. Y por último, el Gobierno autonómico catalán, el Gobierno opta por el modelo que adoptó Eslovenia en el año 1990 de hibernar la secesión. Bueno, vamos por partes. En primer lugar, cuesta trabajo explicar qué ocurrió ayer, porque creo que nadie sabe qué ocurrió ayer. El presidente del del Gobierno autonómico catalán, Carles Puigdemont, que aspira a ser, como saben, presidente de la República Catalana, por ahora solo es presidente del Gobierno autonómico, igual que lo es el de La Rioja o igual que lo es el de Extremadura, pues Carles Puigdemont ayer subió al estrado del Parlamento catalán, y lo que hizo allí fue decir básicamente que, según la ley suya, la ley de referéndum, que por cierto está recurrida y por cierto no se ha cumplido ni por ellos mismos, bueno, pues Carles Puigdemont lo que dijo fue que, según esa ley, una vez que se dieran por buenos los resultados del referéndum, automáticamente se proclamaba la República soberana y libre de Cataluña. Eso fue lo que dijo. Lo que ocurre es que automáticamente, 30 segundos más tarde, que es lo que le duró la República a este hombre, 30 segundos más tarde dijo que pedía al Parlamento catalán que suspendiera esa declaración de independencia durante un tiempo indefinido. Dijo que de aquí a unas semanas emprenderemos un proceso de diálogo.
No dijo que teníamos unas semanas para dialogar o que teníamos unas semanas de diálogo. Dijo que de aquí a unas semanas se abriría un proceso para dialogar con el Estado represor, titula el diario ABC. Eso es todo lo que ocurrió en el Pleno del Parlamento. Luego aguantó el chaparrón de todos los grupos, de todos, sin excepción, porque incluso sus socios de gobierno, la CUP, también le echaron, también vertieron muchas críticas sobre el discurso del presidente del gobierno catalán. Esta mujer ciudadana, Inés Arrimadas, le dijo que aquello era un paripé, le afeó todo tipo de conductas, porque el proceso que ha llevado a cabo el Parlamento de Cataluña, o en concreto el gobierno catalán, que el Parlamento ayer no habló, el gobierno catalán ha sido en todo lugar anómalo. La ley de referéndum, que ellos apelan para declarar independencia, está recurrida, está bloqueada, está paralizada en este momento, con lo cual no ha lugar su aplicación. Pero es que incluso si la quisieran aplicar, ellos mismos la han incumplido. La ley, esta ley del referéndum, dice que una vez validado el resultado por la Junta Electoral, ellos la llaman otra cosa, la sindicatura le llaman, en la Junta Electoral, una vez validada, los resultados por la sindicatura, se procederá a la declaración de independencia. La sindicatura no existe, la sindicatura o la Junta Electoral catalana se disolvió, se autodisolvió cuando le llegó una multa del gobierno español, perdón, una multa de la Ley de Protección de Datos y de algunas otras instituciones, sea también el gobierno español, porque estaban haciendo un uso indebido de, por ejemplo, los datos del censo y otras anomalías, irregularidades, con lo cual no existe Junta Electoral, con lo cual el primer artículo ya está incumplido. No ha habido proclamación de la Junta de los resultados, con lo cual no es automático, como ayer presumió el presidente del gobierno catalán, para aprobar la República Catalana. Se han incumplido muchísimas otras cosas en la ley bloqueada o paralizada, suspendida del referéndum. Toda una ley suya, una ley que, repito, la aprobó el propio Parlamento de Cataluña y que ellos mismos han incumplido y a la que apeló ayer el presidente catalán para proclamar unilateralmente esta independencia. A partir de ahí se produjo, repito, intervención de Inés Arrimadas, que estuvo en contra, lógicamente, de esa declaración. El Partido Socialista de los Catalanes, Miquel Iceta, vino a decir que no sabía qué había pasado porque ha suspendido una declaración que nunca se produjo, porque no llegó a haber una declaración formal. También hizo lo propio Catalunya Sí que es Pot, la antigua Izquierda Unida, para que nos entendamos. También hizo lo propio el líder del PP catalán, Xavier García Albiol, y también hizo lo propio Ana, no recuerdo el nombre ahora, la chica de la CUP, que no quiso, estaba de acuerdo con la declaración de independencia, lo que no quiso fue aplaudir el hecho de la suspensión de Ana Gabriel, que no quiso aplaudir la suspensión de la declaración de independencia que hacía 30 segundos antes había hecho el propio Puigdemont. Luego, a partir de ahí, hubo un acto aún más, dice el diario El Día, confuso y grotesco. ¿Cuál fue ese acto? Pues que los diputados afines al proceso independentista se fueron a la sala contigua para firmar un documento de independencia. ¿Por qué lo hicieron en esa sala contigua y no en el salón de plenos? Porque el salón de plenos, si un diputado firma un acto, firma un documento en ese salón de plenos, le da carácter de legalidad. Tiene consecuencias jurídicas y esta familia, los grupos independentistas, no querían que tuviese consecuencias jurídicas en el temor de que eso activase la respuesta del Estado español. Así que se fueron a la sala de al lado y allí firmaron un documento en el cual se dice que Cataluña se constituye un Estado soberano y libre en forma de república y todo el proceso piden que se le reconozca internacionalmente, piden una serie de las quimeras que llevamos oyendo tantísimos meses. Así que el único acto jurídico que hubo ayer fue cuando la presidenta del Parlamento dio inicio al acto y cuando lo cerró. Cualquier otro asunto no se produjo legalmente, no hubo votación del Parlamento, que yo entiendo es la figura, es la institución que debería haber decidido si se declara o no la independencia. El Parlamento no habló, no se le permitió hablar, no hubo votación. No hubo tampoco acto jurídico, el documento único que se firmó no se registró en ningún sitio. Repito que quizá en previsión
de que ese registro llevara aparejado la actuación o la reacción inmediata del Gobierno. Y, por lo tanto, hubo decepción por todo el mundo. Puigdemont consiguió lo que nadie sospechaba, que es quedar mal con todo el mundo. Quedó mal con su propio partido, hubo un intento de dimisión de la portavoz de Junts pel Sí unos minutos antes de que comenzara el Pleno, según dice la agencia EFE. Quedó mal con su partido, quedó mal con la oposición, con el PP, con el PSOE, con Ciudadanos y con Catalunya Sí que es Pot, e incluso quedó mal con su socio de gobierno, con la CUP. Una CUP que, por cierto, hablamos mucho de ello, una CUP es un partido en Cataluña marginal, testimonial, es un partido que obtuvo el 8% de los votos en las últimas elecciones, esos son 300.000 votos, fue el último partido que consiguió representación en el Parlamento de Cataluña, está por debajo del resto de partidos, por debajo del PP, de Catalunya Sí que es Pot, del PSC, de Ciudadanos y, por supuesto, de Junts pel Sí. Y, sin embargo, tienen una fuerza, se le ha otorgado una fuerza y un poder de decisión en el Parlamento catalán, esto es, en la legislación catalana, que es desproporcionado a su representación en la calle. Es un partido antisistema, que no quieren, en principio, ningún tipo de acuerdo con el Estado, ni con la economía catalana, ni con ningún otro agente social catalán, sino quiere la independencia y punto. Y repito que se está quizá dándole mucho más peso a Anna Gabriel y su grupo del que las urnas le dieron. Hay que recordar que, a pesar de que el juego parlamentario le da más diputados al grupo de Junts pel Sí más la CUP, le da más diputados que a la oposición, en los votos no ocurrió igual. La votación del último referéndum concedió a los secesionistas, a los grupos independentistas, 1.950.000 votos. Y al resto de grupos, al PP, Ciudadanos, PSC y Catalunya Sí que es Pot, le dio 15.000 votos más. Es decir, que hubo más catalanes que votaron por los partidos no secesionistas que por los partidos secesionistas. Lo que pasa es que saben que vale más un voto en Lleida que en Barcelona, que vale más un voto en una comarca que en otra, por el juego parlamentario que tanto hemos criticado tantas veces y que en este caso pues premia a los grupos independentistas o secesionistas. Pero repito que en Cataluña las últimas elecciones autonómicas dieron más votos a los grupos no independentistas que los independentistas, aunque luego en el Parlamento haya 62 diputados para Junts pel Sí. En total hay 72 para los grupos independentistas y 63 para los no independentistas, juego parlamentario. ¿Qué ocurrió en la calle? Veíamos la foto del diario ABC, foto de estupor en algunos de los asistentes en la plaza Lluís Companys, ahí la tienen, cuando Carles Puigdemont pidió al Parlamento de Cataluña que congelara la declaración de independencia. Lo pidió, pero no le dijo que votaran, con lo cual tampoco está claro si se paralizó o no la declaración, que no se produjo. Porque, claro, si el presidente del Gobierno dice declaro la independencia y le pido al Parlamento, que está delante mía, que la paralice, se supone que hubiese habido que levantar la mano por lo menos para ver si el Parlamento quería o no paralizar la declaración de independencia. Claro, ¿por qué no se produjo esa votación? Pues básicamente porque si la llega a haber propuesto, hubiesen votado la paralización Junts pel Sí, porque la CUP no quería paralizarlo y el resto de partidos no iba a entrar en ese juego, con lo cual no hubiese tenido voto ni siquiera para paralizar la declaración que él mismo había hecho, entre comillas. Fue todo un poco el paripé, pero al final del día, cuando acabó, cuando llegó la última hora de la noche, una noche larga, por cierto, para los que estuvieron pendientes del televisor, lo que quedó fue solamente un papel sin registro, un papel sin sello, en el que un grupo de diputados, en teoría 61, porque hay uno que se fue, recuerden que había un consejero que decidió irse antes de tiempo del carro, 71 diputados firmaron en un papel que ellos quieren la independencia. Es como si lo firmo yo. Como si yo mañana me subo al balcón de mi casa, firmo un papel y me lo quedo, porque ese papel no ha ido a ningún sitio, más allá del caso que le hagamos el resto de ciudadanos. Es decir, que las consecuencias jurídicas de la declaración son las que se le quieran dar. El Gobierno está reunido esta mañana. Yo entiendo que el Gobierno va a prever que esta declaración tiene segundos y terceros pasos, porque, repito, legalmente no ocurrió nada ayer, no ocurrió nada que pudiera hacer pensar que esto lleva un efecto jurídico. Habrá que ver el acta del Parlamento. Cuando la sesión del Parlamento se redacte, habrá que ver si hubo una declaración formal o no de independencia, porque no queda nada claro.
porque no queda, el martes, creo que es el martes, cuando se reúnen los portavoces del Parlamento de Cataluña y se lleve el acta y se pase a votación, estarán o no de acuerdo en qué puso el secretario. Recuerden, por cierto, que los órganos independientes del Parlamento, todos ellos, han expresado su disconformidad con este proceso ilegal de secesión unilateral que planteó el Parlamento, que planteó el Gobierno catalán. Repito, cuando se vea el acta veremos si hay alguna consecuencia legal, si hubo un acto jurídico. Hoy por hoy, hasta donde sabemos nosotros, hubo un discurso largo y farragoso, un discurso en el que Puigdemont intentó justificarse continuamente y al final hubo una firma de un papel, de un documento, en la habitación contigua, porque no tuvieron el valor de hacerlo en sede parlamentaria. En el cuarto de al lado ya es otra habitación, ya no es sede parlamentaria. Ayer se habló mucho de modelo esloveno. Dicen los periódicos que escogió Puigdemont el modelo esloveno. Hay muchos modelos para la secesión, modelos todos ellos fallidos, por cierto. Está el modelo bretón, que es el de Francia, que no ha ido a ningún sitio, el modelo de Quebec, de Canadá, que saben que ha tenido 2 referéndums y los 2 han salido derrotados los secesionistas, el modelo de Padania, un modelo italiano muy raro, también hablamos ahora si quieren de él, y el modelo de Eslovenia, que es el que parece que eligió ayer Puigdemont. ¿Por qué parece? Porque en Eslovenia se hizo muy parecido. En Eslovenia hubo un día en el que la oposición eslovena propuso un referéndum, y unilateral también, tampoco reconocido por el Estado. Llegó, se votó y al poco tiempo se declaró unilateralmente independencia, pero como había el conflicto muy abierto, había ejército de por medio, se decidió posponer el conflicto y al final se acabó obteniendo la independencia. Pero claro, hacer una semejanza entre qué ocurrió en Eslovenia en los años 90 y qué ocurre en Cataluña hoy, pues es la noche y el día. En Eslovenia, cuando en el año 90 se produjo ese proceso, recordemos que era la fragmentación de la antigua Yugoslavia. Había un dictador, se llamaba este hombre... Slobodan, no me acuerdo el nombre, Milosevic, un dictador que venía de la antigua Yugoslavia, del antiguo comunismo yugoslavo, y que a pesar de que la Yugoslavia de esa época se disolvió, mantenía el control sobre los estados que en su día formaban la Yugoslavia. Con lo cual había una situación de persecución y de represión ante la situación. Al margen de que hubiese o no represión, que en España está claro que no la hay y que no hay una dictadura, hay un gobierno democrático, al margen de eso, en el referéndum unilateral e ilegal que se produjo en Eslovenia, votó el 90% de la población. Aquí no llegó a la mitad, votaron el 41% en el referéndum fallido de este pasado día 1 de octubre, y en el del 2014, en el 9N, también votó el 40 y tantos por ciento, o sea que en ningún caso ha habido la mayoría, no ya parecida a la de Eslovenia, sino ni siquiera la mayoría de los votantes. Pero es que cuando luego llegó al Parlamento esloveno, este referéndum lo aprobó el 90% de los miembros del Parlamento, de los diputados eslovenos. Pues la mayoría, la inmensa mayoría, el 90 y tantos por ciento, eran entonces independentistas. Aquí lo vimos, lo acabo de explicar antes, el Parlamento catalán hay mitad por mitad. Es verdad que el juego parlamentario le da más votos a los miembros independentistas, pero en ningún caso el 90%. Estamos hablando del 50 y poco por ciento, porque las mayorías le dan más escaños a unos que a otros, porque en votos hay más votos contrarios a la independencia que a favor. Y luego lo que no dijo nadie ayer es que el modelo esloveno condujo a una guerra de 10 días solo, es cierto, porque 20.000 soldados eslovenos se liaron a tiros con los 20.000 soldados yugoslavos que estaban aún en Eslovenia. Hubo 70 y tantos muertos en ese conflicto y al final Yugoslavia saltó por los aires, Serbia se volvió a su casa y al cabo del tiempo se declaró independencia de Eslovenia. El proceso no se parece en nada, el catalán, al esloveno. Y además hay otro factor añadido. A Eslovenia le apoyaba tanto Alemania como Estados Unidos. Y eso le dio fuerza a este país y le restó fuerza, le restó argumentos a la antigua Yugoslavia, a la Serbia de Milosevic, con lo cual tampoco hay ningún tipo de parangón ni ningún tipo de comparación. Aquí nadie apoya al secesionismo, ningún país, no sé si Venezuela ha dicho algo parecido, o Kosovo, creo que también una antigua Yugoslavia, una antigua república yugoslava ha dicho algo a favor de catalanes, pero como comprenderán, no ha lugar ningún tipo de comparación. El modelo de Padania, que también se intentó, Padania es la región del norte de Italia. Es curioso cómo las regiones que se intentan segregar de su país, suelen ser regiones ricas que se cansan de pagar impuestos presuntamente a las regiones pobres. Es curioso, pero la similitud pasa con los flamencos también, y pasa con el modelo bávaro en Alemania.
que las regiones ricas tienen un discurso en el cual ellos pagan muchos impuestos y van para pagar el PER, en el caso de Andalucía, o para pagar las ayudas a las regiones pobres de Nápoles, del sur de Italia, o en Alemania para pagar la unificación con la Alemania del Este. Y son las regiones ricas las que siempre dicen me voy. Los pobres casi nunca dicen me voy. Bueno, pues digo que la Padania, que es la región del norte, la región de Turín, en Italia, pues hizo el proceso al contrario. Primero declaró una independencia, lo hizo aquel individuo Umberto Bossi, recuerden, un ultranacionalista, también bastante derechoso el hombre, y él declaró la independencia unilateral, y luego promovió un referéndum. El referéndum no le salió bien, no le hizo mucho caso a la gente, votó muy poquita gente, votó el 20% de la población, pero él por su cuenta ya había puesto su bandera y había dicho que sacaran la bandera italiana de allí, que se la llevaran a Roma, donde tenía que estar. Eso ocurrió hace mucho tiempo. Ocurrió en el 97, nadie se acuerda de la República de Padania, nadie recuerda que en el 97 hubo un proceso en Italia en el cual un individuo, en este caso fue Umberto Bossi, no fue Carles Puigdemont, pues se le ocurrió, pues igual que hizo Puigdemont ayer, declarar una independencia unilateral porque nadie en ningún lugar del mundo se la reconoció. Así que hoy habrá quien se acuerde de Padania. Dice por ahí, creo que en El País lo he leído, que se elige Miss Padania, es lo más que le ha quedado de aquella película, de aquel proceso, porque ni siquiera Padania es una región, Padania es un grupo, un poco como rollo Països Catalans, ¿no? Un poco la unión de varias de las regiones italianas, para dar un poco de cobertura a este proceso demencial en Italia e igualmente demencial en España. Luego hay más asuntos pendientes. Decíamos, a partir de lo que vivimos anoche, ¿qué ocurre ahora? Lo que pasó anoche no puede tener efectos jurídicos porque ninguno de los actos que se produjeron ayer tuvo ninguna relevancia jurídica. Repito, no hubo declaración del Parlamento, no hubo no hubo ninguna votación, no hubo ninguna firma registrada, un documento en el cual se declarara, no hubo ni siquiera balconada, hubo mucha gente a la puerta del Parlamento que esperaba la salida de Puigdemont, en plan Luis Companys, en la República, que por cierto, se proclamó independiente de la República, no era un tema monárquico, sino que fue frente a la República. Bueno, en este caso tampoco hubo balconada de Puigdemont, y provocó la decepción que veíamos en la CUP. Si no ocurrió nada, ¿qué puede hacer el Gobierno cuando no ocurre nada? Bueno, pues esto es un poco lo que vienen a resumir los periódicos. Ayer fue una fuga hacia adelante de Carles Puigdemont, viendo que el proceso se le ha torcido por completo, que no tiene apoyo institucional, que no tiene apoyo económico, que no tiene apoyo en la base social. La manifestación del domingo en Cataluña pues acabó con su idea de que un solo poble, que dicen ellos, un solo pueblo para toda Cataluña. Tiene cada vez menos apoyo, no tiene apoyo internacional, pues no podía dar marcha atrás porque se mete en un lío muy gordo, va por un tobogán que no tiene forma de frenar, con la CUP en la calle, con este grupo que, repito, son 300.000 votos frente a los 2 millones de votos que hubo en Cataluña, 2 millones largos de votos que hubo esas elecciones, hubo más de 3 millones de votos y solamente, bueno, hubo muchos más, casi 5 millones de votos y solo 300.000 personas votaron a la CUP. Digo que está un poco ahora chantajeado por la CUP, lo tienen agarrado y no tiene forma de dar marcha atrás. Así que hizo esta fuga hacia adelante, un proceso que le permite seguir calentando el ambiente, pero le impide, en teoría, al Gobierno aplicar cualquiera de las fórmulas legales que existen para frenar el proceso. La primera de las fórmulas ya lo han oído muchas veces, es el 155, un artículo que nunca se ha aplicado en España y que lo que prevé es que en el caso de que haya un gobierno autonómico que desobedezca las leyes estatales, se le puede exigir, se le puede pedir primero, solicitar que vuelva al orden constitucional, al orden legal. Si no ocurriera así, tiene que reunir al Senado y el Senado va a proponer medidas al gobierno autonómico primero para que de nuevo vuelva al redil. Y si no lo hace, es cuando se aplicarán medidas que, entre otras, por ejemplo, puede ser la disolución del Parlamento, no la disolución de la autonomía, que hay mucha confusión con esto. Cataluña tiene una ley que está por encima de esta ley, que es la del Estatuto de Cataluña, por encima de la ley esta de la posibilidad del Parlamento español de disolver el Estatuto catalán,
lo que podría hacer es convocar elecciones en Cataluña. Repito, no disolver las instituciones catalanas, no anular el estatuto. No puede siquiera cesar al presidente del Parlamento del Gobierno catalán porque no lo elige el Senado. Lo que puede hacer es instar y obligar a que haya elecciones, que es el camino hacia el que parece todo apunta. Si no fuese por esta vía, por la del 155, hay más vías. Por ejemplo, la del recurso. El Gobierno, que es paralela, al mismo tiempo, porque la vía del 155 es muy lenta, como han visto. Primero hay un requerimiento a Puigdemont. Cuando diga que no, porque va a decir que no, hay que convocar el Senado en sesión extraordinaria para este asunto, que el Senado vuelva a requerir a Puigdemont, darle plazo, lógicamente, para que Puigdemont rectifique, y cuando diga de nuevo que no, aplicar medidas directas frente a la actitud de desobediencia del Gobierno catalán. Como esa vía es muy lenta, repito, hay otra fórmula más rápida que es la del recurso. El Gobierno va a recurrir ante el Constitucional y ante el Supremo y ante todos los organismos judiciales posibles lo que se aprobara ayer, si es que ayer se aprobó algo, que repito, no está claro que se aprobara. Tanto el Constitucional como el Supremo parece lógico que van a decretar que es ilegal, que es nula esa declaración, con lo cual tampoco habría efectos jurídicos. Y luego hay otra vía más, que es la de la declaración del estado de excepción, que lamentablemente España vivió una guerra civil, vivió una época de ley marcial, estado de sitio, estado de queda, y da mucho miedo ese tipo de cosas. Pero hay que recordar que ya lo hizo Zapatero. Zapatero, en la huelga de controladores, estaba gobernando, lógicamente, Zapatero, declaró el estado de excepción y no pasó nada. ¿Para qué se hace eso? Pues para saltarse durante un rato algunas disposiciones legales y poder controlar una situación descontrolada. Allí fue para que las fuerzas y cuerpos del Estado, seguridad del Estado, controlaran los aeropuertos, porque había un problema de comunicaciones. Zapatero lo hizo, no ocurrió nada. Ojalá aquí no haya que volver a hacerlo, pero no ocurriría nada. También se hizo en Inglaterra cuando los atentados, en Francia también se declaró estado de excepción durante un rato. ¿Para qué se hace esto? Pues para que haya mayor capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las instituciones, para controlar una situación de descontrol. En España da mucho miedo, repito, porque venimos de un pasado demasiado reciente de ley marcial y dictadura, de vulneración de derechos, de libertades, y eso nos pone los palos de punta, pero si tuviera que llegar, pues llegaría. Así que estamos a la espera de ver qué decide el Gobierno, qué decide el Consejo de Ministros, que está, como le digo, reunido, se reunió a 9 de la mañana. Yo no sé si ha habido ya alguna decisión. Yo desde que estoy aquí no la ha habido, lógicamente, y solo queda por ver qué va a ocurrir en el Consejo de Ministros y que cuando nos lo cuente, ver cómo se aplican las decisiones de Mariano Rajoy y de su equipo de gobierno. Les decía que además de eso hay un par de informaciones más, muy poquita cosa. El diario ABC, la página 2, trae algún asuntillo. Y en el caso del diario El Día, trae dos asuntos también locales que tienen que ver con este mismo asunto de la independencia catalana. Por ejemplo, dice que la confianza que muestran los empresarios baja pese a la mejora de la economía. Bueno, hay una situación de incertidumbre. Siempre se dice que el dinero es muy miedoso. Cuando hay una situación de desequilibrio, de inestabilidad, el dinero se escapa. Denunciaba ayer Foment del Treball, que es la especie, como si fuera la CECA, o sea, la CEA, la patronal de los catalanes, denunció ayer que se están produciendo salidas o depósitos, o reintegros, mejor dicho, masivos de fondos de los catalanes que temen que se produzca algo más. Nadie confía en que se produzca, pero por si acaso son muchas las personas que están sacando sus ahorros de las entidades catalanas, no solamente de la Caixa y del Sabadell, sino de otros bancos, del BBVA, porque Ana Gabriel, esta mujer de la CUP, se le escapó ayer por la mañana que le da igual que los bancos se vayan, porque en el caso de que se declare la independencia en Cataluña, se decretará un corralito, un corralet, porque hay en catalán, que significa pues, que no se pueden disponer de los depósitos hasta que se tranquilice la situación para evitar una fuga masiva de depósitos. Bueno, pues cuando a alguien le hablan de corralito, es decir, que tu dinero te lo van a retener durante un tiempo, pues se echa a temblar. Y hubo mucha salida de fondos, muchos reintegros ayer. Claro, esa inestabilidad económica sumada al que el Grupo Planeta se ha ido, como decía un periódico, se fue la Caixa, se fue el Sabadell, por cierto, se fue también, ha cambiado domicilio fiscal. Primero fue el social, que da igual, es solamente el membrete de las cartas, de Vía Layetana ha pasado a donde se hayan ido, en Alicante, ahora ya se cambia domicilio fiscal. Eso es mucho más grave. ¿Por qué digo esto? Porque los impuestos autonómicos se pagan donde está la sede fiscal. Si antes se pagaban en Cataluña, ahora se pagarán en la Comunitat Valenciana.
Comunidad Valenciana, que también van a pillar parte de estos beneficios. Saben que San Miguel Mau se ha vuelto a Málaga, es la única empresa que viene a Andalucía, porque el origen de San Miguel, como saben, está en Málaga, y ocurre igual, el beneficio social da igual que esté en las Ramblas, que esté en la calle Larios, pero si el fiscal sí que se traslada, los impuestos que se pagaban antes en Barcelona o en Cataluña se pagarían en Andalucía. Y el otro asunto, y me voy a pasar de hora ya, es sobre el pleno que ayer se celebró en Córdoba. Ayer el Partido Popular propuso una moción en el pleno municipal ordinario correspondiente al mes de octubre, por la que se reclamaba el apoyo institucional de Córdoba a la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Comentábamos ayer, Juan Ruz y yo, si recuerdan, que este tipo de mociones, en principio, yo nunca me han hecho mucha gracia. Me parece que lo que diga el Ayuntamiento debe centrarse más en lo que digan los ciudadanos. Pero muchas veces estas cosas se hacen para retratarse, para que cada cual diga qué opina. Ayer, dice el diario El Día, sirvió para que PSOE e Izquierda Unida significaran sus diferencias en cuanto al apoyo de la policía en Cataluña. Mientras que el grupo de la alcaldesa apoyó la moción del PP y dijo que apoyaba la actuación de Guardia Civil y Policía Nacional, también lo apoyó Ciudadanos, también lo apoyó Unión Cordobesa, pues Izquierda Unida y Ganemos no apoyaron. Dijeron unos y otros, Rafael Blázquez y Pedro García, portavoces de ambos grupos, que el proceso que ha generado en esta actuación policial hay que achacarlo a una mala gestión por parte del gobierno de Puigdemont y también de Mariano Rajoy, y que le parecía que el texto cargaba las culpas contra el proceso autonómico. Yo, como le digo, este tipo de mociones que intentan traer debates nacionales a lo local nunca las he entendido, ni en este caso ni cuando se pide la solidaridad para Palestina o solidaridad para los ganaderos de Nebraska. No sé qué pinta el Ayuntamiento de Córdoba pronunciándose sobre esto, pero en este caso de ayer sirvió una vez más para constatar que el equipo de gobierno de Córdoba también tiene dos vías. Tiene la del PSOE y la de sus dos socios de gobierno, uno de hecho, Izquierda Unida, o sea, uno de derecho, Izquierda Unida, y uno de hecho, Ganemos, que tampoco se pusieron de acuerdo ayer para consensuar esta moción. El tema catalán, que un día más copa este programa, mañana fiesta, mañana no hablamos del tema catalán. Pasado mañana, el viernes, seguro que seguiremos hablando de este asunto. Ahora, como cada día, les dejo con Ángeles Mellado y con su café y media. Nosotros volvemos el viernes. Hasta entonces, como siempre, gracias por su atención.